Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que se llama los elementos de protección personal. Mi nombre es Eduardo Afanador, soy enfermero profesional, especialista en salud ocupacional y riesgos laborales y especialista en auditoría en salud. Vamos a iniciar diciendo qué son los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal están definidos como todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Recordemos que el equipo de protección personal está formado por implementos de protección para ser utilizados por los trabajadores en forma individual. Por lo tanto, el equipo está diseñado para las diferentes partes del cuerpo como tal. Y pueden ser también ampliamente clasificados. De acuerdo a esto se hace necesario establecer un programa donde se establecen como tal el uso, el manejo y el mantenimiento de estos mismos. El marco legal. Todos los requerimientos para el uso y la implementación de los elementos de protección personal en los lugares de trabajo para un ambiente saludable como tal se encuentran contemplados en la Ley 9 de enero 24 de 1979 en el título 3, artículo 122 al 124 y en la resolución 2400 de mayo de 22 de 1979, lo encontramos en el título 4, capítulo 2, artículos 176 a 201. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, la parte normativa que hace referencia al uso de los elementos de protección personal. También es importante tener en cuenta que los factores de riesgo están presentes en las áreas y en los procesos laborales, que pueden generar accidentes de trabajo y enfermedades de origen profesional o laboral, identificados con la matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros. Por ello, las acciones de control directo dentro de los procesos administrativos y de gestión del riesgo mantienen los diferentes factores de riesgos en diferentes niveles bajos de amenaza para los servidores públicos y contratistas. Esto cabe resaltar y es importante mencionarlo. Sin embargo, en ocasiones no es posible ejercer dichos controles directamente sobre la fuente o sobre el medio de transmisión, o se demora algún tiempo su implementación, razón por la cual el control se ejerce sobre el uso de los elementos de protección personal. Recordemos que el uso de estos elementos de protección personal, lo que vamos a hacer es minimizar en lo más posible y evitar accidentes de origen laboral y enfermedades también laboral. ¿Qué ventajas tienen estos EPPs? Las ventajas que se obtienen a partir de los usos de los elementos de protección personal son las siguientes. Primero, proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona, en este caso el trabajador. Segundo, mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador. Y tercero, disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador mismo. Vamos a hablar de los EPPs básicos en esta ocasión. Entonces vamos a hablar del casco. El casco es un elemento de protección personal que se utiliza en la cabeza, ¿sí? Con el propósito de evitar golpes en esta parte del cuerpo por consecuencia de la probabilidad de caída de objetos y riesgos de contacto como tal con líneas energizadas. Esto es importante porque el uso de este elemento de protección personal me va a evitar y me va a disminuir accidentes o el riesgo como tal, ¿cierto? Me lo va a minimizar. Es importante concientizar al trabajador en el adecuado uso de los elementos de protección personal. Encontramos también los protectores auditivos que son anatómicos en este caso. Pueden ser elaborados mezclando polímeros como el Instamold y la silicona. Estos son de inserción, se utilizan en tareas donde hay exposición continua a niveles de presión sonora mayores a 80 decibelios como tal, o decibeles, ¿cierto?
Los equipos de protección auditiva deben suministrar la atenuación del ruido en decibeles para cada una de las frecuencias y la desviación estándar con que se hallaron dichos valores o el índice de reducción del ruido como tal. Entonces, estos protectores auditivos son importantes el uso cuando se tienen, por ejemplo, trabajos que de cierta manera me están generando altas frecuencias, pues en este caso me están generando ruido específico. Entonces, el uso de esto me va a minimizar el contacto directo con el ruido específico. Para tener en cuenta, tapones de inserción de espuma autoexpandibles son protectores diseñados para ser ajustados en la parte externa del conducto auditivo y permanecer en esta posición sin ningún dispositivo de fijación externa. Son construidos en espuma de goma y ofrece uno de los más altos niveles de atenuación. Encontramos también los tapones externos, que estos se fabrican en silicona y se elaboran sobre el pabellón auditivo de cada trabajador. Como ventajas se destaca que no requiere inserción en el conducto del oído externo, por lo cual no ocasionan infecciones, ¿cierto? Y al final de la jornada se deben lavar, secar y guardar en su estuche específico. Encontramos los protectores auditivos tipo copa de descripción, que son fabricados con espuma suave de relleno para la copa. Su diadema permite realizar un ajuste suave y completo a la cabeza, protege al oído de niveles de presión sonora mayores a 80 decibeles como tal en diferentes frecuencias. El protector auditivo tipo copa puede ser tipo diadema o tipo nuca, dependiendo de la labor a realizar del trabajador específico. El protector tipo nuca es utilizado para labores donde se requiere la utilización de un casco ya protector como tal. Encontramos también las gafas de seguridad. Las gafas en policarbonato con antiempañante y protección para la luz ultravioleta evitan la proyección de partículas sólidas o líquidas a los ojos, tales como el manejo de sustancias corrosivas. El modo de uso de este se utiliza en la parte visual de la cara, utilizando estos lentes como tal de seguridad en áreas de riesgo de impacto moderado. Encontramos también el respirador con protección para material particulado, que este es utilizado para tareas con material particulado como tal. El elemento de protección personal debe contener filtro mecánico para partículas de menos de 10 micras. Su modo de uso es que estos respiradores únicamente protegen contra materiales particulados, no brindan protección contra sustancias químicas, gases, vapores, y su propósito es proteger únicamente contra niveles bajos de peligro. El respirador que cubre la cara y filtra el aire se conoce comúnmente como el N95, que es un tipo de respirador de partículas utilizado con frecuencia, sobre todo en parte clínica en los hospitales, para brindar protección contra agentes infecciosos, ¿cierto? Los respiradores de partículas son respiradores que purifican el aire como tal, porque estos limpian el aire que usted respira de materiales particulados, que aunque no se vean, es posible que se encuentren en una alta concentración. Encontramos el respirador con filtros para vapores orgánicos, que es utilizado para tareas donde se realicen labores en presencia de vapores orgánicos, tales como laboratorio, donde se realice preparación de soluciones, el anfiteatro y para purificación de la piscina. El elemento de protección personal debe estar compuesto por una mascarilla en silicona ajustable, con cabezal de arnés y con correas de ajuste frontal. Encontramos por otro lado las botas con puntera de acero, que estas botas con puntera reforzada en acero ofrecen protección en la parte anterior del pie del trabajador específico en caso de golpes o caídas de objetos sobre dicha zona. Esta clase de calzado es indispensable para quienes dentro de sus labores tengan que manipular o movilizar de cierta manera materiales, ¿cierto? El modo de uso en el área del trabajo, en este caso, cubre, como lo dijimos, protege los pies. El modo de uso en el área de trabajo, los pies y todo el cuerpo entero puede o no estar expuesto a riesgos de diferentes causas como tal. Algunas de estas pueden ser causas ajenas al individuo, como son caídas de objetos, alto voltaje, agua, humedad, por causas propias del individuo, como son una mala higiene, o causas desencadenadas por la utilización de un elemento de protección personal en mal estado o mal recetado. Es importante que cuando usted tenga los elementos de protección personal, revíselos, esté pendiente de ellos, toda la parte que esté adecuada, que no estén dañados estos elementos de protección personal.
También encontramos los elementos de protección personal de manos y brazos. Para todos los elementos de protección personal de esto como tal, pues me hace referencia a cubrir y a proteger correspondientemente las manos y brazos. Se describe un modo de uso y mantenimiento general. El modo de uso es que en el lugar del trabajo, las manos del trabajador y su cuerpo pueden hallarse expuestos a diferentes tipos de riesgos. Pueden ser de naturaleza diversa, los cuales pueden clasificarse en tres grupos según su forma de actuación: las lesiones en las manos debidas a acciones externas, riesgos para las personas por acciones sobre las manos y riesgos para la salud, o molestias vinculadas al uso de guantes de protección como tal. Entonces es importante, cuando hablamos de los EPPs de manos y brazos, hacemos referencia, por ejemplo, a los guantes. Hay muchos tipos de guantes. Cuando hablamos de la parte de salud, encontramos los guantes de látex, encontramos los guantes de nitrilo, que son guantes de que de cierta manera me van a evitar el contacto directo con fluidos corporales, y así de esta manera también me va a evitar el riesgo biológico, que es el que más estamos expuestos nosotros, que somos el personal de la salud. Otro elemento de protección personal encontramos eslinga y arnés de seguridad. La eslinga tiene un mosquetón de doble seguro en cada uno de los extremos. Es utilizado para detención de caídas. Está diseñado para funcionar como elemento de conexión y suspensión entre una estructura fija y un gancho o un mosquetón, según sea la necesidad. El arnés por sí es un dispositivo de uso personal que funciona como elemento de sujeción y suspensión del cuerpo de una persona. Es utilizado para la interrupción y restricción de caída, rescate, posicionamiento de trabajo y transporte del personal. También deberá estar diseñado para permitir realizar diversas actividades del personal operativo con un máximo de seguridad sin afectar la comodidad en su uso. Todos estos elementos de protección personal es importante concientizar al trabajador que los use de tal manera que normalmente se concientice que esto me va a minimizar y que me va a reducir cualquier accidentalidad con respecto al trabajo mismo. Entonces, que hay que utilizar el casco, que hay que utilizar los guantes, que hay que utilizar el arnés, que hay que utilizar las botas de seguridad, que hay que utilizar las gafas de seguridad, ¿cierto? Hay muchos elementos de protección personal. Eso ya depende del trabajo específico que usted maneje. Entonces, eso es importante que usted lo tenga en cuenta. Otro punto importante para tocar es obligaciones de los servidores públicos contratistas. Según el artículo 3 de la resolución 2400 de 1979, establece cómo las obligaciones de los trabajadores de esta manera. Encontramos en el artículo 3, utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de los riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo. Recordemos que el orden y el aseo es algo importante y fundamental que usted como trabajador debe mantener, porque de esa manera me puede ayudar a evitar riesgos, accidentes, en este caso más que todo accidentes de origen profesional, de origen laboral. También encontramos dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en las instalaciones, ya sean maquinarias, procesos y operaciones de trabajo y sistemas de control de riesgo como tal. Entonces, es importante usted como trabajador que se concientice del adecuado uso de los elementos de protección personal. Realmente estos EPPs me van a evitar el contacto directo con partículas. Entonces, cuídate, porque esto que estoy mencionando es importante que usted lo maneje en su vida diaria. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.